El versículo que leímos nos dice, de tal manera, así fue el amor, amén, de Dios hacia el mundo. Amén. ¿Cuántos se sienten felices porque tienen a alguien que les ama? Amén. Amén. Es importante. Lo reconforta a uno sentirse un amado. Sentirse un amado por los padres, sentirse un amado por los amigos, sentirse un amado por ese ser tan especial que Dios un día nos dio para que saliéramos del núcleo familiar y conformáramos ahora una unión conyugal. Esa esposa, sentirse un amado con la esposa es algo muy importante. Amén. ¿Qué dicen los esposos? Amén. Y ellas sentirse amados por nosotros también creo que es importante. Amén. Sentirse un amado por los hijos sentirse amados por sus padres. Todo esto, hermanos y amigos, es de vital importancia. El amor es pieza fundamental. El sentirnos amados nos da alegría, nos brinda seguridad, nos brinda esperanza, sentirnos amados aquí en esta tierra. Pero hay algo muy importante, y es que el amor que tenemos aquí de nuestras familias, de los seres que amamos, de los que nos aman, aunque es hermoso, hay un ser que lo ha sobrepasado. Y ese ser que sobrepasó esas barreras que nosotros nunca llegamos a pensar es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. La Biblia nos dice que de tal manera nos amó que Él entregó a su Hijo unigénito. Y lo entregó con un propósito: que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Muy importante y muy especial comprender que el propósito de la manifestación de Jesucristo a la tierra es para que el ser humano, que por su condición caída quedó en una condición degradante de pecaminosidad, quedó en una condición neurótica, es decir, no tiene paz consigo mismo. El ser humano vive en un estado de neurosis, es decir, vive inquieto. Él no sabe a qué se debe su intranquilidad. Él no sabe a qué se debe su desesperanza. Amén. Esta semana estábamos hablando con alguien y nos decía, por la parte económica yo tengo todo, todo lo tengo, todo. Va la gente al apartamento y muchos me dicen, usted tan rico, usted que lo tiene todo, todas estas comodidades, todas estas, pero él se le desgranaban las lágrimas cuando decía, y si ellos supieran que yo realmente no soy feliz. Amén. El ser humano no es feliz. Y no es feliz porque él está en una condición de pecado. Y el pecado a nosotros nos traía incomodidad, nos traía amargura, nos traía intranquilidad. El ser humano no sabe en sí en cuál es la causa de su problema. No lo ha reflexionado, no lo ha considerado. Pero la causa del problema del ser humano es precisamente que se ha alejado de Jesucristo y de su plan de salvación. Amén. Por eso vive buscando momentos de felicidad. Qué bueno el partido que juega la selección y ojalá gane Colombia, es un motivo para celebrar. Amén. Ahora, qué bueno el evento del momento porque es un motivo para celebrar. Las ferias, las fiestas, esto, lo otro, el momento con los amigos, es un motivo para estar alegre. Momentos, instantes que son pasajeros. Amén. Pero hay algo importante, mis amados hermanos y amigos, que la palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. De tal manera. Dios no hace excepción de personas. Y aunque mayormente es en Occidente, donde hay un pueblo, la mayoría de los pueblos profesan el cristianismo, Dios no vino ni se manifestó para Occidente. La Biblia me dice que no fue solamente allí donde Él quería llegar, sino que Él se manifestó al mundo entero. Para que el mundo entero supiera que en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Amén. Amén. Que lo sepa el del norte como también el del sur, el de oriente como también el de occidente. Dios se ha manifestado porque fue tan grande su amor que amó al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Amén. Y miremos un fiel reflejo en la Biblia, hablando de misiones. Miremos un fiel reflejo de tres hombres que representan tres razas, que representan, podríamos decir que representan tres condiciones políticas, que tienen muchas representaciones especiales y que allí podríamos decir encierran, condensan este mensaje glorioso. De tal manera amó Dios al mundo.
Gloria al nombre del Señor. De tal manera nos amó. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, la Biblia me habla de un hombre que era proveniente del continente africano. Amén. Y la Biblia me dice que este era un hombre que tenía un trabajo, una condición especial allí. Y dice la palabra en el versículo 26 del capítulo 8 de los Hechos: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, ¿de dónde era? De Etiopía. ¿Y de dónde son los de Etiopía? Africanos. Amén. Que un etíope, eunuco, funcionario, óigase bien, funcionario del Candace, reina de los etíopes, amén, Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro y leyendo al profeta Isaías, amén, dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y aquí viene el versículo 35. Dios utilizando vasos para honra y gloria. Amén. Amén. Y ese vaso puesto en las manos del Señor manifiesta entonces el amor de Jesucristo para el mundo entero. Entonces Felipe, dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que el ser humano sigue esperando. El Evangelio es la buena noticia que Dios dejó para el mundo entero. Amén. La buena noticia consiste en que aunque nosotros éramos pecadores, hubo uno que vino y murió por nosotros, para que los que creamos en Él podamos obtener y recibir esa buena noticia, que también para nosotros en Cristo Jesús hay salvación y hay perdón de pecados. Amén. Y hay algo muy importante, amigos y hermanos, que este mensaje, al ser para todo el mundo, no está exento para nosotros, y no lo fue para nosotros. Y el día que nos acercamos a Él, también sentimos que Jesucristo, con sus brazos de amor, nos recibió y nos perdonó. Amén. Amén. Es decir, en su acto soberano nos declaró libres de pecado por su obra que hizo en la cruz y porque a Él le plació de la manera que nos había amado. Y en esto consiste prácticamente la justificación, en que Él nos declaró justos, Él nos declaró libres de pecado, no porque nosotros fuéramos buenos, no porque hiciésemos muy buenas obras. Lo mejor de nosotros, dice el profeta, eran como trapos de inmundicia. Pero a Dios le plació declararnos justos y libres de pecado. Y una vez nos declara justos, nos da entonces una posición muy especial. Y esa posición es la de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasó con este africano? Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Y dice la palabra que iban de camino en ese carruaje. Era un hombre importante. Recordemos que él era un funcionario del Candace. Amén, la reina de Etiopía. Y Candace es un título. Un título. En el Candace hay un título que se le daba ¿a quién? A la reina de dicho país. Y este hombre era el encargado allí de realizar
labores que la reina de los etíopes le había asignado. Era un hombre que podríamos decir tenía estudio, superioridad en cuanto a conocimientos a muchos otros, al común de la gente. Era un hombre que tenía ciertos recursos económicos, se podía desplazar en un carruaje, podía tener un chofer que manejara el carruaje del momento, y él podía ir entonces ahí en el carruaje detenidamente leyendo, y en este caso iba leyendo al profeta. Amén. Pero no entendía lo que decía el profeta. No sabía este etíope de quién hablaba el profeta. Estaba hablando el profeta, estaba leyendo al profeta Isaías, y estaba leyendo aquella obra maravillosa que el profeta estaba diciendo respecto del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo nada más y nada menos que el mensaje especial del Evangelio. Estaba leyendo el mensaje que Jesucristo también le había amado a él, que Jesucristo también se había manifestado en carne para salvarlo a él. Gloria al nombre del Señor. Él no lograba entender que esa buena noticia tocaba la fibra de su corazón. Él no lograba entender que esa buena noticia era también para él. Pero cuando hay un hombre que se deja utilizar por Dios, en este caso Felipe, que le dice: ven por allá, ese camino es desierto, puede ser que tú pienses que por allá no hay nadie, pero por allá tengo a uno, y por ese uno también morí. Amén. Y entonces me dice la palabra del Señor que este hombre, el etíope, escuchó la palabra y escuchó el plan de salvación, y yendo de camino encontraron agua, y este hombre ya había creído lo suficiente para tomar una decisión, a tal punto que le dice a Felipe: Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y la Biblia dice que Felipe le dijo: hay algo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Felipe le dice: tienes que creer de todo corazón. Versículo 37. Felipe le dijo: si crees, óigase bien, si crees de todo corazón, bien puedes. Solo basta creer para que nuestra vida tenga un cambio rotundo, y creer de todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco, el etíope, respondiendo le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Qué confesión tan grande, tan hermosa y tan profunda. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es creer que única y exclusivamente a través de Él hay salvación y vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el mundo, cada uno ama a sus dioses. Y el mundo, a cada manera de creer, tiene una filosofía de vida por la cual van a creer. Pero qué bueno entender que Jesucristo vino para que el mundo entendiera que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Recordemos en el libro de los Hechos el versículo que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Amén. Dice la Biblia que mandó parar el carro. Sí tenía conductor. Amén. Amén. Mandó parar el carro. Y dice que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ese hombre cambió de rumbo. Ese hombre cambió su vida. Ese hombre entendió lo que era la paz. Ese hombre entendió lo que era la salvación. Ese hombre entendió lo que era la esperanza. Ese hombre en ese momento entendió lo que era el gozo. ¿Sabe por qué? Porque algo extraordinario sucedió. Un hombre que Dios envió le bautizó, e invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, le bautizó para el perdón de sus pecados, luego de un genuino arrepentimiento. Porque es que él dijo: yo creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nadie que no se haya arrepentido puede elevar una expresión de confesión de tal manera como la expresó este hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero hay otro hombre que también nos representa a la humanidad, nos representa el mundo entero al cual el Señor Jesucristo vino a traer salvación. De tal manera amó Dios al mundo. Y ese otro hombre es Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9. Amén. Hechos capítulo 9. Amén. Miremos que la Biblia dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, dice la palabra, que cayó allí, que temblando, le preguntó al Señor: ¿por qué me persigues? Y el versículo 5, Saulo hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy, ¿qué? Jesús. Eso es lo que quiere Jesús, presentarse a cada vida del ser humano. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Amén. ¿De dónde se cayó Saulo? ¿De dónde se cayó Saulo? Del mundo. ¿De dónde? Del mundo. No. Del caballo. ¿El caballo? Bueno, el que encuentre la cita del caballo me la dice. ¿De cuál caballo se cayó? De la cabalgadura, dice la De su Biblia. manera de Amén. pensar. ¿En dónde? ¿En dónde dice? De la Si cabalgadura. estaba en una cabalgadura y cayó el caballo. A ver, ¿dónde está la cabalgadura? Encima del caballo. Muéstrame la cabalgadura. No, es que lo he estado buscando. Puede ser que exista. Yo lo estoy diciendo de buena intención, ¿no? Pero es que no he encontrado no he encontrado que se cayó de un caballo. No he encontrado. Entonces, pues hay que mirar a ver. De todas maneras, si encuentro una cabalgadura, ya me da una pista para corroborar. Amén. Amén. Entonces, lo cierto es que se cayó. No sé dónde, pero se cayó. El Señor lo tumbó. Amén. Y al fin y al cabo no es tan importante si se cayó del caballo, del camello, del elefante, de donde, no sé. Se cayó Si fue que se tropezó nomás, yo no Se sé. cayó del mundo. Pero entonces, bueno, eso es metafóricamente hablando, ya en la legalización que le hacemos nosotros. Pero literalmente no lo he encontrado, pero sí valdría la pena, pues, como seguir estudiando a ver de dónde fue que se cayó. Lo cierto es que se cayó y el Señor, ¿quién eres? Digo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Pero más adelante el Señor llama a Ananías y le dice: Ananías, ve, mira que ya tengo este... ¿Sí, hermano? Hermano, generalmente los oficiales o gente de alto rango andaban en el Sí, caballo. es algo que intuimos, sí, señor. Eso es verdad. Ese también es mi argumento contra esa defensa, porque la verdad no sé cuando decimos del caballo, yo también lo he dicho, pero generalmente ellos eran en cabalgaduras, caballos. Amén. Sino que bíblicamente no he encontrado el sustento, pero lo inferimos porque en las costumbres del tiempo. Amén. El versículo 15 habla de lo que Jesús iba a hacer con Saulo. Mire, Saulo era un hombre perseguidor de los cristianos. Saulo era un hombre que azotaba a los cristianos, porque decía: esto es una plaga. Esta gente se ha levantado contra lo más supremo que es la ley. Esta gente está revolcando y alborotando el mundo, porque es que Jesucristo vino al mundo. Amén. Y a hacer una obra no solamente en Jerusalén, vino a obrar en toda la raza humana. Y el Señor dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí está un hombre de alta alcurnia, un hombre de conocimiento amplio, un hombre que es educado en la mejor escuela de la época, en la mejor universidad de la época, con el mejor decano de la época. Es un hombre que tiene un alto criterio frente a la sociedad, pero que necesitaba un encuentro con Jesucristo. Amén. Y que representa también parte de ese componente de la humanidad. Amén. Hay otro hombre que es Cornelio. Cornelio, me dice la Biblia que era un gentil. Cornelio me habla de él en el capítulo 10. Me habla la palabra del Señor. Y me dice muchas cosas hermosas. Miremos.
versículo 1 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Amén. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí están las características de Cornelio. Pregunto yo, ¿Cornelio era bueno o era malo? ¿Era bueno o era malo? Bueno, era justo. ¿Cierto que sí? Pero como no, la condición para ir a reinar con Jesucristo, la condición de gozar por toda la eternidad con Jesucristo, no es que sea bueno. Hay mucha gente buena, pero si no se arrepiente, amén, como Jesucristo lo dice, no pueden gozar de la salvación y de la vida eterna. Amén. Entonces miremos estos hombres, cómo representan ese amor de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Está el eunuco etíope, africano, está Saulo de Tarso y está Cornelio. Amén. Los tres hombres eran moralmente buenos. Óigase bien, eran moralmente buenos. Porque aún lo que Saulo de Tarso hacía era porque le parecía que estos hombres llamados cristianos estaban violando lo que Dios había establecido. O sea que él, entre comillas, preservaba y quería preservar la moral, quería preservar lo bueno de la ley, y estos hombres para él alborotaban entonces y iban en contra de la ley. Pero miramos que la palabra del Señor va a hacer una obra muy importante en cada uno de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y entender que eran moralmente buenos, sí eran moralmente buenos. ¿Pero eran salvos? No eran salvos. Amén. Porque hay gente buena y la gente no, pues que yo soy bueno, si yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo doy limosna, yo no le hago mal al prójimo, yo no codicio a la mujer ajena, yo esto y lo otro, y se justifica. Y lo mejor de nosotros delante de Dios, al fin y al cabo, son trapos de inmundicia. El ser humano se justifica, pero la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Entender que puede ser que yo moralmente diga, soy bueno, pero delante de Dios no tengo cómo justificarme. De todas maneras, estos tres hombres no eran salvos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Si nosotros miramos, el eunuco etíope, Dios le envió ¿a quién? Para que le predicara. ¿A quién le envió Dios? A Felipe. A Saulo de Tarso, ¿a quién le envió Dios? El mismo Dios. A Ananías, ¿cierto? Y si miramos a Cornelio, ¿a quién le envió Dios? A Pedro. Entonces mire que Dios sigue cumpliendo su propósito de llegar con su palabra a todo el mundo, pero ¿a través de quiénes? De nosotros. Gloria al Señor. A través del instrumento humano. Gloria al nombre del Señor. Saulo de Tarso, un judío. El eunuco, un etíope. Y Cornelio, un gentil. Amén. 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 Un etíope, un judío, un gentil. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estos tres hombres nos condensan o nos representan esa humanidad. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahí están las tres descendencias. Uno de Can, otro de Sem y otro de Jafet. Amén. Sem, Can y Jafet. La Biblia me dice que por ahí vienen todas las naciones. Amén. Por Sem, Can y Jafet. Ahora, si nosotros miramos, eran de las tres condiciones, de los oficios que ellos desempeñaban, de las tres condiciones más difíciles de evangelizar. Si nosotros miramos, ¿quién era el etíope? ¿Qué era? ¿Un funcionario de qué? De un gobierno. Y entonces, si era un funcionario de un gobierno, ¿qué era? Era funcionario del tesoro. ¿Y qué era entonces? Un hombre importante que trabajaba ¿en qué? En la política. Amén. Era un político. Si analizamos a Saulo de Tarso, ¿qué era él? Saulo de Tarso. Militar. ¿Militar?
Religioso. Un religioso, Sacerdote como sacerdote. un experto en la ley. Judía. O sea que era un teólogo. Amén. Era un experto en la ley. Era un hombre que conocía la ley de Dios. Era un hombre que conocía los principios morales, espirituales de la ley de Dios. Era un hombre que sabía el decálogo. Era un hombre que practicaba la ley. Y por eso, precisamente por ese celo, dice, celoso de la ley. Era perseguidor de la buena noticia que Jesucristo había venido a dar. Amén. No hay nada más difícil que en esa universalidad que nos dice la Biblia del mundo entero, llevarle el Evangelio a una persona religiosa, a una persona que cree que lo de Dios lo sabe todo. Amén. Y eso pasaba con Saúl. Y mire hasta el punto que él llega a decir, oiga, todo lo que antes tenía por excelente, ahora lo tengo Por basura. por basura. ¿Y quién era Cornelio? Ahora sí, Un centurión. Oficial romano. ese era un soldado, un oficial romano. Era un soldado. Entonces, aquí tenemos todas esas barreras descritas para que nosotros no tengamos excusa. Ah, no, pero es que la Biblia dice que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico. Yo por eso me ahorro esas palabras, ¿para qué le hablo a un rico? Pero la Biblia me muestra. Amén. No, pero es que se sabe de toda la teología, ¿para qué? ¿Qué le voy a enseñar yo? Pero la Biblia me muestra. Gloria al nombre del Señor. Amén. No, pero eso es un hombre del alto gobierno, de las altas esferas. ¿Qué le voy a enseñar yo? Pero la Biblia me invita para que yo lo haga. Amén. Amén. Porque precisamente es a todo el mundo donde usted y yo tenemos que llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Y miremos que estos hombres, el político, el teólogo y el soldado, todos tres tuvieron cada uno un encuentro personal con Jesucristo. Lo que me quiere decir entonces que aunque manejaran cierta jerarquía dentro de un gobierno, dentro de una relación política, el ser humano, aunque tenga el poder, aunque tenga autoridad, aunque tenga reconocimiento, si no tiene a Jesucristo, está perdido. Por lo tanto, necesita escuchar este glorioso mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Y que no solamente por ser conocedor de la Biblia se va a obtener la salvación. Uno hoy encuentra hombres y mujeres que conocen de este libro, que saben versículos, que saben aún exponer de pronto pasajes de una manera sorprendente, pero no han conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No lo han conocido. Amén. Mire, aún hay casos que causan hasta risa de lo paradójicos que son. Pero hay personas no convertidas que le han hablado a otra persona del Evangelio. Le han explicado la Biblia y de pronto le han dicho, vaya a la iglesia. Y esa palabra ha sido contundente. No el mensajero, pero sí la palabra. Y aún esa persona se ha arrepentido y ha llegado a la iglesia. Amén. Amén. ¿Cierto, Alexander? Es que ahorita que se sonrió me acordé. Porque mi cuñado llevó a uno de sus amigos a la iglesia. Oiga, ese muchacho hoy es un hijo de Dios. Amén. Gloria a Amén. Se arrepintió él. Y ahí va Alexander que lo alcanza. Dios. Amén. Amén. Pero ya él se arrepintió hace unos años. Pero es paradójico, vean. Y es un líder de la iglesia. Ahora en Estados Unidos es un líder Gloria a de la Dios. iglesia del nombre. Entonces miren cómo son las cosas. Personas que pronto no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo, pero que Dios los ha usado y la palabra ha sido poderosa. Amén. Amén. Entonces miren lo importante. Miren lo importante. Uno va viendo cómo va orando Dios. Llegan personas a conocer el Evangelio y esto les parece hermoso y comienzan a traer personas. La señora Jacqueline le he contado con unas 3 o 4 personas. Ella todavía no es convertida. Ella todavía no es bautizada. Ella todavía no es hija de Dios. Pero ha traído 3 o 4 personas aquí a la iglesia. Porque hay un interés en ella, en que muchos más conozcan este glorioso Evangelio. Amén. Amén. Entonces son ejemplos claros para nosotros de cómo se rompen las barreras y se cree que verdaderamente este es el poder de Dios para salvación y vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, entendamos que el mandato del Señor fue: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y entendamos que de tal manera nos amó el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no
se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigo, solo quiero decirle, Jesucristo quiere que usted hoy cambie de vida, porque usted pertenece al mundo, porque usted hace parte de los seres humanos que vivimos bajo este cielo. O sea, pertenecemos al mundo, y por Jesucristo, y Jesucristo, mostrando ese amor por nosotros, murió en la cruz del Calvario. Muy importante, hermano, que nosotros no hagamos distinción. No, yo le voy a hablar a este pobre desvalido. Hay gente que tiene ese concepto. No, a mí no me hable. Mire, el evangelio es para los desgraciados, el evangelio es para los que no tienen ni dónde caer muerto, el evangelio es únicamente para los viciosos, el evangelio es para los que están en la cárcel, el evangelio es para lo peor de este mundo. Hábleles a ellos que yo estoy bien, yo no necesito, yo tengo mis estudios. No, la palabra del Señor me dice que fue por todo el mundo que Él hizo una obra. Oremos, hermanos.